llegó nuestro microscopio. Vamos a mirarlo. ¿Qué tanto nos trae? El funcionamiento realmente es bastante básico. Viene la forma del paso a paso para poderse armar. Realmente es muy sencillo de poderlo hacer. Aquí vemos la pantalla. Dice Link Micro. Esta es la pantallita. Viene la cámara. Y aquí vienen los lentes intercambiables, que son 3 lentes que podemos ver ahí. Acá de este lado vemos la base. Esta base se arma muy fácilmente. Es una base ergonómica. Viene para colocar los componentes a los lados. Aquí vienen las respectivas guías. Vamos a mirarlas por acá. Veamos así. Esta viene de esta manera. Lo ensamblamos así. Colocamos la otra pieza de este otro lado. Acá sí. Esto lo que le va a dar es la horma a la pieza que tenemos. Vamos acá. De esta manera y de esta manera. ¿Listo? Así tenemos la base. Acá vemos los diferentes lentes. Hay 2 lentes que tiene. Vemos el cable de poder tipo C con su respectivo regulador. Viene un cargador de 5 voltios, 2 amperios. Viene el portaobjetos. Aquí viene también el portaobjetos en vidrio con algunas muestras. Son 5 muestras que trae. Ahora los vamos a visualizar. Este realmente no sé qué es. Viene los tornillos de ajuste. Viene una memoria con un programa. Viene otro tornillo de ajuste. Viene donde vamos a colocar el portaobjetos. Control remoto. Cable USB para el computador. Una varilla de expansión. En este caso es para colocar diferentes herramientas en la base principal. Viene una conocida como tercera mano, también viene como accesorio. Retiramos la espuma. Viene el mini cable HDMI a HDMI. Viene una base en silicona. El respectivo manual. 246S, 249S, versión 1 del manual. Vemos el soporte. La base del microscopio con sus respectivas lámparas y la parte de la base para sujetar. Estos son los componentes que trae este microscopio. Ahora pasamos a ensamblarlo. Aquí podemos observar el microscopio y vamos a mirar en el menú qué tanto tiene y qué tanto podemos hacer con él. Ingresamos al menú. En el menú con el control remoto bajamos y vemos resolución y ahí vemos la máxima resolución que tiene este producto, este microscopio. Normalmente la suelo trabajar en 1080, pues por la alta calidad de los fotogramas que tiene, entonces es muy buena esta opción. Igual la podemos dejar ahí en los 24, no hay ningún problema. Vemos la exposición, el sello con la fecha, nitidez, congelación, contraste, color. Por ejemplo, ahí en contraste lo colocamos en contraste alto. Color, por ejemplo, tipo normal. Y digamos que yo puedo colocar aquí una tarjeta electrónica. Mira cómo se puede visualizar perfectamente la tarjeta. Eso sí, cabe recalcar que a mayor resolución es más lento como para poder reaccionar. Entonces, por ejemplo, le vamos a bajar la resolución, digamos a 1080. La exposición está en 0, la nitidez está fuerte, congelación cerrar, el color normal. Si presionamos nuevamente menú,
Tenemos modo Wi-Fi, ajustes de línea de cuadrícula, que podemos ver alguna cuadrícula ahí si la necesitamos. Eso en el caso de utilizarse por software para poder ver medición. Vemos la frecuencia, que se recomienda, como ya lo mencioné, 60 Hz. Podemos formatear la SD card cuando la coloquemos. Y configuración por defecto, y aquí está la versión. Es una AD 400 240 41 290, versión 55, Dual 10, LD 4G. Esa es la versión que está en este momento. Y en el control pues están las opciones, por ejemplo, de acercarse. Digamos que nos vamos a acercar. Mira, control remoto. Eso es un zoom digital, no es un zoom óptico. Te recomiendo, en el caso que quieras acercarte, es mejor cambiar el lente y o bajar el microscopio y colocarse en la versión que tú mejor necesites. Esa es como mi recomendación. Aquí ya podemos observar, grabar lo que nosotros quisiéramos, ya sea con la SD card o con vía cable. Este es el tamaño de la pantalla, se ve muy nítido. Si queremos pues ver más clarito, simplemente bajamos, digamos, el soporte por acá, la bajamos ahí y podemos nuevamente enfocar. Mira la calidad con que se puede realizar. Podemos cambiar el ángulo de visión de los LED en el caso que no sea muy nítido. Con el control remoto podemos, si se está saturando demasiado, pues podemos bajar, por ejemplo, mira la cantidad de luz y dejarla, digamos, al límite para que esté súper nítido. Tiene las respectivas caimanes que también se pueden ajustar para tomar la tarjeta en el caso que sea necesario. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero tomar la tarjeta, la tomo de este lado, la tomo de este lado, y aquí me queda muy firme la tarjeta. Y si queremos cuadrar un poco, que salga más el microscopio, pues simplemente en la parte posterior lo movemos, volvemos y cuadramos, y de esta manera me permite trabajar tranquilamente con el microscopio. También un valor adicional es que si tenemos, por ejemplo, estaño, vamos a colocar este ejemplo, lo puedo colocar en la parte posterior. Podemos colocar el soporte para que no se salga y podemos tener ahí nuestro estaño y obviamente los respectivos desarmadores, ejemplo, en cada uno de los lados. Y mira la versatilidad que te ofrece este microscopio. Obviamente esto es muy diferente a un trinocular. La forma de ver es acostumbrarse a ver en pantalla. La pantalla es bastante grande para poder trabajar tranquilamente con el equipo y la resolución es muy pero muy buena. Ya si no quieres trabajar así, lo puedes conectar HDMI a un televisor y perfectamente puedes trabajar con el microscopio sin ningún inconveniente. Miran, así quedó. De esta manera podemos subir y bajar la calibración de la cámara. Igual tiene un tope que nos permite subir más la cámara como tal. Bueno, en este caso voy a empezar por la prueba reina, digámoslo así, que es ver algo súper pequeño. En este momento ya tengo conectado al computador a través de cable HDMI. Entonces tengo el cable HDMI en este lado y esto se va a un convertidor, a una importadora, digámoslo así, de video, va a mi computador y también lo puedo ver en este monitor que vemos acá al fondo. La empresa nos regala estos portaobjetos y lo que vamos a hacer es ver, por ejemplo, un componente súper pequeño. Cabe recalcar que cuando colocas HDMI, ya sea a un televisor, se deshabilita la pantalla. Y cuando también colocas el cable USB al computador, también puedes adquirirlo de las dos maneras, ya sea tipo cámara, por USB o por HDMI. En mi caso, lo estoy haciendo por HDMI, también funciona, vuelvo y repito, por USB. En ambos casos se deshabilita por completo la pantalla. Así que en mi caso, para ver HDMI y ver al computador, tengo un splitter y una importadora. Entonces un splitter va a este monitor y a la vez va a la importadora de mi computador y puedo hacer la grabación. Esto con el fin de poder ver dos cosas a la vez.
Bueno, en este caso estoy utilizando el lente. La distancia dice que es de 4 milímetros a 5 milímetros en esta etapa. Simplemente para cambiar, vas en la parte que está acá, retiras estos ajustes y con esto ya ubicas perfectamente el lente. Vamos a mirar la calidad. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es pasar al microscopio. Ahí estás mirando exactamente las dos imágenes y te voy a colocar. Esta dice que es la patica de un insecto. Y mira la calidad con que podemos observar el objeto que está aquí. Mira. Ahí está. Ahí lo puedes detallar. Súper nítido. Es algo súper pequeño que realmente a simple ojo se ve como un pequeño manchón. Pero este microscopio sería ideal, por ejemplo, para colegios, para instituciones que quieran aprender un poquito de biología, de anatomía. Se pueden ver células, literalmente. Lo que voy a hacer es cambiar ahora el portaobjeto. Míralo, aquí tenemos el portaobjeto y ahí se puede observar muy tenuemente, digámoslo así, como lo que puedes ver, ahí se puede ver la sombra, de la patica del insecto. Esto ya viene, o sea, es un insecto chino, digámoslo así. Este es el ala también de un insecto. Vamos a verificarla. Ahí. Mira la alita. Se la puede ver. Igualmente, puedes, ya sea con este lente que está aquí, lo puedes calibrar. Si ves que no puedes calibrar más con este lente, simplemente subes y bajas el enfoque. Listo. Ahí se puede detallar claramente. Míralo. Puedes observar con nitidez toda el ala. Ahí está completamente. Mira, uy, no. Me causa un poquito de sorpresa, digámoslo así, porque no estoy acostumbrado como a este tipo de cosas. Aquí vemos una mosca doméstica. Vamos a colocarla. Esta es como la más impactante. Ahí vemos la mosca. Vamos a mirarla. Mírala, ahí está. Realmente es cuando ves la naturaleza tan cerca, con tanto detalle, pues es de sorpresa. Se le alcanzan a ver los vellitos, absolutamente todo al animalito en el portaobjeto. Reitero que estos insectos vienen completamente sellados, no es algo que digamos se pueda, por ejemplo, sacar, no, está completamente el vidrio pegado. Esta es un stem de pino, vamos a colocarla acá, vamos a calibrarla y esta es como la célula que se alcanza a ver más bonita, lo que uno le enseña literalmente en la escuela. Aquí, por ejemplo, en la cámara puedes ver en mi pantalla que se está viendo esto y vamos a mirar ahí. Mira esa nitidez. O sea, se alcanzan a ver exactamente todos los pequeños detalles de la célula de pino. Se ven, bueno, no recuerdo mucho de biología, pero se ve muy bien. Esta imagen es increíble. Y por último vemos aquí dice epidermis, esto es de una cebolla. También vamos a ubicarla. Es el corte de una cebolla. Bueno, espérame un momento, la cuadramos acá. Y cuadramos el enfoque para que tú la puedas observar con claridad. Entonces, por ejemplo, para reparación electrónica, excelente, se mira muy nítido. Y con la parte de aquí de la pantalla
puedes hacerle un poco más de zoom si deseas, un zoom digital. Vamos a colocarla ahí. Pasamos acá a la pantalla y mira la calidad. Dice que está por 2.6. Si detallas todos esos pliegues, cortes, parece como un sendero de roca. Muy bien, excelente se mira. Quedé completamente sorprendido por la calidad, ¿no? Entonces estos son como los 5 portaobjetos. Esa es como diría yo, como el valor agregado interesante que viene versus cualquier otro microscopio. Ahora vamos a pasar a la etapa pues que a cualquiera nos interesaría, que es ese para reparación. Entonces, para reparación, ¿qué tienes que hacer? Retiras el portaobjetos, retiras la luz que está aquí, la vas a conectar por la parte posterior, así ilumina el área de trabajo, y ahora vamos a cambiar el lente. Entonces, retiras los tornillos, vamos a colocar por acá que no se nos vaya a rayar. Y este lente es para 12 milímetros a 320. Y este lente, que es un poco más grande, para que nos genere pues esa área de trabajo, este es de 90. Entonces vamos por etapas. Este es el que le sigue como en esa distancia. Esto no gira ni nada, ya es un lente completamente fijo. Vamos a levantarla un poco más hasta que podamos ver más o menos una imagen, y luego la cuadramos. Vamos a dejarla por ahí y vamos a cuadrar la calidad. Entonces movemos el lente de calibración, vamos ahí, listo. Uy, se ve excelente. Ya te voy a indicar. Ok, por ejemplo, ahí pasamos acá a la cámara. Por ejemplo, ahí puedes ver exactamente lo que yo estoy mirando. Estamos las dos cámaras en paralelo. Mira la calidad. Ahí está un resistor. Ahora sí, por ejemplo, si no puedes ver claramente, simplemente mueve los puntos de luz hasta que se te vea nítido. Mira. Veamos a ver si se puede ver un poco más alto. Vamos a mirar. Porque esto recuerda que es el área de trabajo. Simplemente la vas subiendo y vas calibrando tu área de trabajo. Porque hay muchas personas que dicen, no, es que no se alcanza a ver, está muy alto, muy pequeño, o alguna cosa, algún pretexto buscan. Bueno, a ver, vamos a ver ahí. Y voy a cambiar a la calidad normal de él para que no se pixele. Listo, ahí está. Mira, por ejemplo, ahí podemos, digamos, retirar ese integrado. Vamos a ver hasta qué altura funciona bien y podemos cuadrarlo. Digamos, voy a llevarlo a la máxima altura. A ver si puedo enfocar o no enfocar. Sí, perfectamente. Se puede enfocar. La distancia de trabajo es más de 25 centímetros aproximadamente. Vamos a cambiar acá para que tú puedas observar. Mira, ahí está. Ahí está nítido, absolutamente nítida la imagen, excelente calidad. Es una resolución de 1080, lo que puedes detallar en la imagen. Se ve perfecto, se ve excelente, diría yo. Se ve muy bien. Y vamos a mirar el área más baja en la cual yo pueda literalmente reducir mi área de trabajo. Vamos a bajarla ahí. Vamos a volver a enfocar. A ver si podemos. Sí, se mira muy bien. Vamos a enfocar más. Sí. Vamos a bajar un poco más. A ver. Vamos a llevarlo al límite. No. Ahí sí ya. A esta altura ya no. Por aquí. Vamos a ver. Por aquí, 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 por aquí.
ahí fue la altura. Estamos hablando lo que dice el fabricante, aproximadamente de 90 a 30 centímetros, o sea, desde 9 centímetros hasta 30 centímetros es el área que me permite este lente trabajar sin ningún inconveniente. Ahí puedes observar, mira, el área de trabajo perfectamente me sirve para soldar algo. Ahora nos vamos con el lente que normalmente viene, y ese es un poquito más alta el área de trabajo. Lógicamente se va a tener más altura, pero también pues se abre mucho la imagen. Ese es el único inconveniente que pues tendría el lente. Eso hay que saber tener presente ese aspecto, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, aquí realmente no se ve nada. Estoy tratando de enfocar. Se ve ahí, veamos. No sé si para este lado, para el otro lado. Para ese lado no se ve. Vamos a cambiarlo para el otro lado. Sí, para el otro lado ya se comienza a ver. Sí, se ve muy bien. Listo. Claro, obviamente es una imagen más panorámica. Es una imagen más amplia. Mira, puedo ver como más lejos. Es más el área de trabajo. Perfectamente se pueden visualizar mis dedos. Vamos a mirar el área mínima. Vamos a bajar. A ver si podemos. Sí, se puede todavía. Vamos a bajar más. Ahí. Sí, sí se alcanza. Veamos aquí. Sí, sí se alcanza a visualizar muy bien. Pero perdemos área de trabajo. Entonces el área de trabajo, mira, ahora ya es muy corta. Perfectamente puedo quemarme con el cautín. Tal vez para raspar un flex o algo por el estilo, sí serviría. Por ejemplo, digamos que aquí tengo el integrado y quiero comenzar a raspar, digamos, este flux que vemos aquí. Sí se podría utilizar. Pero, pues perdemos como ese enfoque y perdemos esa área de trabajo. Y veamos la distancia o la altura máxima. Voy a subir lo más que se pueda y vamos a calibrar nuevamente. Sí, correcto, como para explicar algo. Miren, aquí está en tal parte, esto es la parte del plano, algo así, sí. Pero ya para reparación ya es muy alto. Se ve muy bien, sí. Vuelvo, repito, es como más panorámica esta imagen versus la imagen anterior. Que sí serviría perfectamente para hacer cualquier tipo de reparación. Claro que sí, mira, es demasiado el área, son 32 centímetros para poder reparar. Como te puedes dar cuenta, es un microscopio bastante versátil, y aprovechando este microscopio podemos hacer una reparación. Vamos a mirar qué tan versátil es. Yo ya he hecho algunos videos de otros microscopios de otras marcas, pero realmente este microscopio, por su calidad, facilidad de manejo, realmente me sorprendió muchísimo. Tiene muy buena calidad, el lente no se calienta. No se calienta el cuerpo que está aquí, acá. Pues me gustaría que realmente sí las empresas tuviesen en cuenta que es bueno que la pantalla no se desactive. Eso me ha pasado con otros microscopios. Bueno, no siendo más, vamos a hacer en otro tutorial el uso de este microscopio para reparar una tarjeta. Voy a hacer un revaling y te voy a indicar el funcionamiento o cómo me va con la claridad y nitidez. Esto ya queda a gusto de cada persona, el uso de este tipo de herramientas. ¿Por qué lo digo? Porque perfectamente, en este caso, mira, me trae estos accesorios, hasta me trae la plataforma de silicona para evitar pues quemar. Ya tengo un microscopio muy similar a este, pero este viene pues obviamente con mejores características. Perfectamente puedo quitar los componentes. Mira, acá puedo colocar los tornillos, las diferentes herramientas que voy sacando. Tengo el soporte para los desarmadores, que los puedo colocar ahí. Se ve muy bonito y muy presentable. Realmente a mí, a nivel personal, a pesar de que tengo otros microscopios, este
Es muy similar, pero me gusta mucho por los accesorios que trae y que se puede ver con claridad. Por ejemplo, mira, ahí estoy mirando, se está mirando mi desarmador. Muy bien, es un Kianli. Se ve excelente. Y lógicamente pues puedes utilizarlo cambiando básicamente el lente. Puedes ver más lejos, más cerca, o puedes cambiar el ángulo de visión de la luz, por decirlo así, no de visión, sino de la luz, para que quede una imagen un poco más nítida, no se satura, la calidad es muy, pero muy decente. Esto es como la recomendación que les traía el día de hoy. Vuelvo, repito, en otro tutorial estaremos utilizándolo.